Señor secretario, si puede informar respecto de las partes indispensables para reanudar la audiencia. Sí, señor presidente, se encuentran las partes debidamente representadas. Para ello, ante la ausencia de la defensa del imputado Lázaro Antonio Báez, será sustituido en esta audiencia por el doctor Arce, y en el caso del imputado Collareda, ante la ausencia del doctor Martínez, la defensa será ejercida por el doctor Santiago Fin. Bueno, advierto a dichos letrados que van a asumir transitoriamente esa defensa, que deben mantener informados a sus representados de cuanto ocurra en la audiencia del día de hoy hasta que lleguen. Vamos a reanudar con la declaración indagatoria del ingeniero Periotti. Ingeniero, lo invito a ubicarse al lado del estrado. Toma asiento. Bueno, le recuerdo que perduran las mismas advertencias que le fueron anunciadas al inicio de su declaración indagatoria. Esto es, negarse a declarar, negarse a responder preguntas eventualmente si es su deseo, sin que esa negativa constituya presunción de culpabilidad en su contra. Dicho esto, y para una mejor orden de la audiencia, le hago saber que está previsto un primer bloque hasta aproximadamente las 11:15 de la mañana para que ordene su exposición y no se sobreexponga a un cansancio excesivo. Hacemos un breve cuarto intermedio de 10-15 minutos y reanudamos con el final de lo que estimo va a ser su declaración indagatoria. Posteriormente haremos un cuarto intermedio al mediodía para almorzar y continuaremos con las declaraciones indagatorias previstas para el día de hoy. Ingeniero, lo escuchamos. Gracias. Sí, en primer lugar, señores jueces del tribunal, quisiera decirles que si alguien me pidiera un título para esta audiencia, yo no dudaría en que el título es Mentiras, con signos de admiración. Porque durante el desarrollo de esta audiencia van a aparecer muchas cuestiones que tienen que ver realmente con la mentira. En la audiencia anterior habíamos comenzado a dar tratamiento al tema de las pericias y como no concluimos con una de las pericias, yo me voy a tomar el atrevimiento de reiterar algunos conceptos para poder encajar con la parte que hoy vamos a explicar. Antes que nada, quisiera recordar que los 4 puntos que el Tribunal Federal ordenó para que se hicieran las pericias es el punto A: se determine si existieron sobreprecios en la confección de los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas particulares, como así también en las ofertas realizadas por las empresas adjudicatarias, debiendo especialmente considerarse los precios de plaza al momento de los hechos y la razonabilidad de las categorías incluidas en esos actos. El punto B: se determine la capacidad técnica de cada una de las empresas adjudicatarias al momento de otorgarle las obras en cuestión, a la luz de la vigencia del certificado de capacidad de contratación anual para licitación que fue presentado. El punto C: se expida acerca de la razonabilidad de los motivos invocados por las empresas contratistas en cada una de las oportunidades en las que solicitaron redeterminaciones de precios, mayores costos, modificaciones de obra, mayor plazo de ejecución y o cualquier otra solicitud que implique alteraciones de las condiciones de contratación originales. Y el punto D: se determine si las demoras en la ejecución de esas obras puede explicarse únicamente
en los motivos referidos en el punto precedente, o si, por el contrario, existen otras razones que expliquen tal situación. Hemos analizado cada una de las pericias, porque en definitiva no hubo una única pericia firmada por todas las partes. Hubo una pericia del perito oficial, del ingeniero Eloy Bona, donde dice: se extrajeron los datos de los expedientes indicados como presupuesto de las empresas adjudicatarias según los cómputos oficiales, para armar las planillas Excel en las que se efectuaron las comparaciones de los valores de aquellos y los determinados por el estudio pericial. Se volcaron los datos en planillas Excel a los efectos de informar los valores y establecer comparaciones y relaciones. Se cotejaron y detectaron diferencias entre el presupuesto del cómputo oficial y la determinación según la pericia efectuada por el suscripto. Los valores de referencia de plaza determinados surgen de una compulsa de información obtenida de Vialidad Nacional sobre diversas obras en zonas próximas a las estudiadas en la presente causa. Y hace mención de las obras cuyos expedientes se entregó Vialidad Nacional. A mí, señores jueces, me extraña particularmente que los funcionarios, sobre todo los profesionales, los técnicos de Vialidad Nacional, hayan entregado esta documentación para hacer este tipo de pericia. Esto pone en evidencia que los profesionales con experiencia, con conocimiento, con historia dentro de Vialidad Nacional ya no están, han sido eliminados. Y han sido reemplazados por gente que tal vez no conozca la historia y tampoco tenga conocimientos adecuados como para ofrecer este tipo de obras para la comparación en la pericia. Decíamos el otro día que 3 grupos de antecedentes brindó la Dirección Nacional de Vialidad. 1. La Ruta Nacional 40 entre el límite con Santa Cruz y el empalme con la Ruta 22 en Chubut. Una contradicción, bueno, es una obra en la zona cordillerana, obras próximas al océano, contra las obras próximas al océano Atlántico. Diferencia que no es menor. Son obras totalmente distintas. Por empezar por la topografía. Pero en segundo lugar, Vialidad Nacional entregó 2 expedientes o 2 obras completas relacionadas con la malla 630, que es un contrato de rehabilitación y mantenimiento. La malla 630 es la Ruta Nacional 25, en el tramo Las Plumas, Ruta Nacional 40, es decir, entre Las Plumas y Teca, en Chubut. Reitero, una obra de rehabilitación y mantenimiento, llamada comúnmente Crema. Y entregó también otra obra, malla 634, Ruta Nacional 40, entre la Ruta Nacional 26 y Teca, también en Chubut. Incorporar estos antecedentes es otro grosero error conceptual. La diferencia conceptual entre los contratos de obra por unidad de medida y los contratos de recuperación y mantenimiento, Crema, son tareas que se deben realizar en uno y otro caso. Es decir, los contratos de obra por unidad de medida son aquellos en los que el Estado establece concretamente cuál es la obra que quiere construir, cuáles son los ítems que se deben realizar, qué cantidad de cada uno de esos ítems se van a ejecutar y qué precio está dispuesto a pagar por la totalidad de la obra. Son contratos por unidad de medida, que son contratos comúnmente
ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad y por las vialidades provinciales. El CREMA, Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento, porque esa es su sigla, que fue un sistema de gestión para la rehabilitación de las rutas instalado en la Argentina por el Banco Mundial en los años 90 y tomó como experiencia de Argentina para después llevarlo a otros países e instalarlo en distintos congresos internacionales como un sistema de gestión eficiente. Y verdaderamente, durante nuestros 12 años y medio de gestión, los sistemas de gestión CREMA han sido los mejores para el mantenimiento, para la conservación de las rutas nacionales. En estos contratos de rehabilitación y mantenimiento, el Estado no construye, sino que rehabilita. Pone en condiciones un tramo de ruta que tiene un cierto grado de deterioro y realizado esto, mantiene la obra, la ruta, durante cierto tiempo, que en general son 5 años. Es decir, Vialidad Nacional contrata por 5 años una empresa que durante los primeros 24 meses hace la rehabilitación, hace los arreglos que corresponde al tramo de su jurisdicción, pero la mantiene durante los 5 años de ejecución del contrato. En esta diferencia conceptual radica la diferencia de cotización para cada una de las contrataciones. En unidad de medida, que son las obras que se peritan, es una cantidad determinada por un precio establecido para cada cantidad, para cada ítem, que da el valor final del contrato. En los CREMAs existe lo que se denomina el ajuste alzado, que es un valor global que surge de un proyecto de ejecución que propone el contratista. En unidad de medida, Vialidad Nacional entrega el proyecto ejecutivo, a veces un proyecto básico para que en el contrato el contratista haga el proyecto ejecutivo y luego la obra. Esto es una unidad de medida, pero en los CREMAs existe lo que se denomina el ajuste alzado, que, reitero, es un valor global que surge de un proyecto de ejecución que propone el contratista, donde pueden darse una variedad de soluciones. Se debe lograr y mantener un límite de calidad establecido. Es decir, Vialidad Nacional le exige al contratista que la ruta se mantenga en un nivel de conservación establecido. Para eso se utilizan algunos índices, como el índice de estado, que es el que observa el ahuellanamiento, el bache, el no corte de pasto, la falta de señalización horizontal. Bueno, ese índice de estado entre 1 y 10, que es la escala, se le exige a los contratistas de estos contratos de rehabilitación y mantenimiento un 6 o a veces 7. Ese es el valor que debe permanecer durante los 5 años de vigencia del contrato. Es decir, ese índice de estado, que, reitero, marca un índice de transitabilidad aceptable, se debe mantener durante los 5 años de contrato. También se utiliza el índice de servicialidad presente, que está relacionado con el confort. En aquellos casos donde la empresa contratista tiene sectores de la ruta con muchos baches, genera la reparación de esos baches, la ruta queda con irregularidades y entonces se impone una carpeta muy pequeña, que puede ser de 3 centímetros, que tape esos baches y le dé confort al tránsito en esa zona. Ese índice de servicialidad presente, que debe respetar el contratista de la concesión, tiene una escala de 1 a 5 y se le exige normalmente a los contratistas 2,7, 2,8. Por eso es que es tan diferente estas obras que le ha entregado Vialidad Nacional al perito, para que pueda hacer una comparación razonable respecto
de estas 5 obras que se peritan. No olvidemos que de las 5 obras que se peritan hay 3 autovías. 3 autovías que tienen grandes terraplenes, que tienen puentes, que tienen grandes alcantarillas, que tienen accesos a pueblos. No es igual que rehabilitar, que repavimentar o bachear una ruta. Sin embargo, lo han tomado como elemento de comparación. Por eso es que, por lo expuesto hasta aquí, nosotros consideramos que es técnicamente improcedente, no válido, considerar estas obras en la pericia ordenada. Pero también entregaron los expedientes, Vialidad Nacional también entregó los expedientes de las obras licitadas sobre la Ruta Nacional número 3 por esta Administración de Vialidad Nacional. Porque dice también el perito, dice además de la Ruta 40 en la cordillera, de los 2 cremas, además, en aquellos casos donde fue posible, se incorporó el estudio de las ofertas adjudicadas en junio del 2016 por parte de la empresa CPC, Sociedad Anónima, para culminar las tareas faltantes sobre la Ruta Nacional número 3. Las ofertas adjudicadas en junio del 2016 a la empresa CPC tienen las siguientes, sobre ellas hicimos las siguientes consideraciones. A. La obra que se considera no es la misma que se licitó originalmente. B. No es igual la cotización de una obra que se ejecuta en forma integral respecto de otra que consiste en la terminación de una anterior. El estado en que se encuentra la obra por el deterioro, por condiciones meteorológicas, climáticas, por la ponderación que hay que hacer de la estructura inferior cuando la obra quedó detenida en el tiempo, tiene ni mucho que ver con la obra que se ha de licitar como obras faltantes de aquella obra original rescindida. C. El coeficiente de resumen que transforma el costo directo de una obra en precio es particular de cada empresa y responde a circunstancias totalmente distintas para cada oferente. El coeficiente de resumen es cuando uno analiza el costo de una obra y cuando agrega los gastos generales, los gastos indirectos, los gastos improductivos, los beneficios, el IVA, se transforma en el precio de la obra. Esa relación entre el costo directo y el precio es lo que se denomina coeficiente de pase o de resumen. D. CPC, Sociedad Anónima, en esas 3 licitaciones de la Ruta Nacional número 3, que están bajo pericia, tenía bajo coeficiente de resumen, utilizaba cantera propia y sus valores de amortización eran muy bajos. Cuando uno analiza la presentación que hizo CPC, se da cuenta de que su coeficiente de pase era muy bajo, pero además utilizaba cantera propia, dice. O sea, no tenía que traer áridos de 100 kilómetros, 200 kilómetros, sino que tenía cantera propia. Y los valores de amortización de sus equipos eran muy bajos. Y esa es una de las razones por la que CPC terminó licitando obras, en esa licitación terminó ofertando obras por debajo del 20% del valor del presupuesto oficial de la Dirección Nacional de Vialidad. El punto E. La fecha de oferta de CPC fue el 7 de junio del año 2016.
momento en el que estaba en vigencia el decreto 691 del 2016, del 17 de mayo del 2016, que reemplazó al 1295 del año 2002. El decreto 691 reemplazó al 1295. El 1295 es el decreto de redeterminación de precios que funcionó desde el 2002 durante toda nuestra gestión hasta el 2016, que esta administración o que este gobierno cambió por el decreto 691, mediante el cual, este decreto 691, mediante el cual los oferentes tendrían una mejora en la redeterminación de precios, ya que el porcentaje de congelamiento del monto ofertado pasaría del 10% que tenía el 1295 al 5% que tiene el 691. Yo no quiero pensar, o mejor dicho, pienso las dificultades que debe tener hoy Vialidad Nacional para hacer las redeterminaciones cada 5% de disparo del decreto 691. 5% que tiene que ver con la inflación. Con esta tremenda devaluación, con esta tremenda inflación, evidentemente, mensualmente deben estar haciendo redeterminaciones de precios. Yo reitero lo que dije en la audiencia pasada. Durante nuestra gestión llegamos a tener hasta 3 redeterminaciones por año, hasta 3 disparos de más del 10% por año. Otro punto, dice el ingeniero Eloy Bona, se retrotrajeron los valores correspondientes a las fechas de los llamados a licitación a través del programa que ofrece Vialidad Nacional, Barem y actualizaciones, así se llama, que nos brinda coeficientes de variaciones de precios en función del tipo de obra y fecha. Este es un aplicativo que creó Vialidad Nacional para hacer las redeterminaciones provisorias de las obras en ejecución, no para retrotraer valores de una fecha a la otra. Para llevar el presupuesto al año de la licitación, se utilizó el programa Barem, utilizado en Vialidad Nacional para hacer los cálculos de las redeterminaciones provisorias. Este programa solo considera indicadores generales: mano de obra, combustible, lubricantes, transporte, pero cuando la obra tiene mucha incidencia de asfalto, por ejemplo, no es representativa y se aleja de la realidad. En el caso de la Ruta Nacional número 3, obras faltantes, motivos de esta pericia, que se licitaron en el año 2016, atento a que se había rescindido el contrato de las empresas Cani Costilla y Austral Construcciones, la pericia se posicionó en la fecha de la licitación original a través del programa Barem. Es decir, tomó los valores del 2016, aplicó el programa Barem y se fue al 2006-2007, de cuando se licitaron las obras que están en discusión, utilizando los valores consignados en la oferta ganadora. Utilizando los valores consignados en la oferta ganadora. Quiero reiterar, la oferta ganadora, que fue CPC en los 3 tramos de la Ruta Nacional número 3, estuvo muy por debajo del 20% en relación al presupuesto oficial de la Dirección Nacional de Vialidad. Sin embargo, el perito tomó esos valores. En este caso, no se analizó que estas ofertas estuvieron 20% abajo del presupuesto oficial y que la dispersión de las ofertas fueron muy grandes, llegando a haber una diferencia entre el menor oferente y el mayor del 60%, y que la mayoría estuvo por arriba del presupuesto oficial. Es decir, podría haber sido una oferta temeraria sin la posibilidad de terminación, y lo mismo fue utilizada como referencia para encontrar el valor más probable para licitar en los años 2006 y 2007.
se partió de una oferta de entrada, de cuando se hizo la adjudicación por parte de Vialidad Nacional, se observaba que era difícil su terminación por los valores bajos que presentaba. Sin embargo, la pericia tomó esos valores y los llevó, los valores bajos, y los llevó al 2006-2007, con lo que, por supuesto, dio como resultado valores muy bajos en cada uno de los ítems. En resumen, la metodología utilizada fue buscar entre las obras que le dieron como antecedentes una que tenga el mismo detalle del ítem, posicionarlo en los años 2006-2007 mediante el uso del programa Barem, que no es el que proporciona el valor exacto, es solo un programa macro que da una idea pero que no determina el valor representativo del ítem. Y una vez trasladado ese valor al año de la licitación, se pusieron en fila los valores a los efectos de buscar el menor valor, que fue el único objetivo perseguido por el perito. Y hablando del barem, tengo aquí una publicación que hizo Vialidad Nacional, donde dice: la superioridad decidió suspender la publicación del barem en este enlace, considerándolo de ahora en más solo como herramienta interna de la Dirección Nacional de Vialidad. Sepa disculpar las molestias. Esto es la página de Vialidad Nacional. Le pide disculpas a quien va a consultar el barem porque no es de uso externo con respecto a Vialidad Nacional. Por ello es que se desconoce completamente cómo el perito oficial accedió a los índices que menciona y cómo realizó los cálculos que dice haber realizado con este programa. Tengo la planilla a la que arribó el perito, el ingeniero Eloy Bona, donde compara, es un cuadro resumen, donde compara el precio oficial del 2006 de cada una de las 5 obras peritadas, el precio de Austral en aquellas obras donde Austral cotizó, donde Austral terminó contratando, y el precio de Cani Costilla en la obra que se contrató con esa empresa. Cuando uno compara los valores que le dio al perito respecto de los presupuestos oficiales de Vialidad Nacional del año 2006, al perito le da que ese presupuesto del año 2006 estaba en la obra de caleta de circunvalación de Caleta Olivia, estaba un 30% por encima del valor de la pericia. Estamos hablando del presupuesto que hizo Vialidad Nacional respecto de la pericia, un 30% en la circunvalación de Caleta Olivia. En la ruta nacional número 3, desde el kilómetro 1867 al 1908, que es de Caleta Olivia al norte, también cuando compara el valor que le da al perito respecto del presupuesto oficial que hizo Vialidad Nacional con la que licitó en el 2006,
que en realidad la licitó Vialidad Provincial porque había un convenio entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial, pero que Vialidad Nacional aceptó, cuando compara en ese tramo de la Ruta Nacional número 3, le da que el presupuesto oficial de Vialidad Nacional, de Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, era del 110% por encima. Cuando toma la obra siguiente, que es la de Radatili, del kilómetro 1867 a Radatili, cerca de Comodoro Rivadavia, bueno, igual, toma el presupuesto oficial, toma los contratos que se hizo, en este caso con Cana y Costilla, pero bueno, respecto del presupuesto oficial, le da un 84% por encima. Cuando vamos a la Ruta 47, una obra de carácter convencional, igual, le da un 38% por encima del presupuesto oficial de Vialidad Provincial y Nacional. Y cuando vamos a la Ruta 288, que es la quinta obra de la pericia, le da un 80% por encima del presupuesto original. Por eso digo, y comencé diciendo, que esta audiencia, señores jueces del tribunal, va a tener muchas mentiras en el desarrollo de las distintas cuestiones. Pues dice el perito, del estudio técnico efectuado por el suscripto, surgen discrepancias significativas entre los montos, tanto del presupuesto oficial como de los contratos asignados a las empresas y los valores determinados según el estudio pericial, habiendo una diferencia de precios de las 5 obras estudiadas de casi 170 millones de dólares con respecto al presupuesto oficial. O sea, el presupuesto oficial estaba con un valor 170 millones de dólares superior al de la pericia. Pero además, dice 198 millones de dólares con respecto a las ofertas ganadas por las empresas. O sea, cuando compara los valores de los contratos, de las 5 obras, con respecto a su pericia, le da que hubo un exceso de 198 millones de dólares con respecto a la pericia. Hay tantas inconsistencias en esta pericia que lo que hizo el perito fue ordenar en una planilla, que es esta planilla, un cuadro, valores adoptados para el punto A, y entonces pone los ítems de la obra, todos los ítems de la obra, o por lo menos los más representativos, y luego pone el precio unitario, en este caso de Austral, de la oferta del año 2006. Pero al lado pone los precios unitarios de CPC, trasladados del 2016 al 2006, por ese sistema que dijimos que Vialidad Nacional no autoriza el uso externo, el barem. Pero después pone en otra columna la Ruta Nacional 40, el empalme entre la Ruta 22 y Teca. Y lo lleva al año 2006 y pone en esa columna los valores unitarios. En otra columna pone una de las mallas, la malla 630 con todos sus precios unitarios. Y por último pone la malla 634 con todos sus precios unitarios. ¿Y qué hace? Elige el menor. De todas
las columnas, elige el menor. No importa si es de una obra o de otra, elige el menor. Y eso le da un valor tan inferior que le permite decir esta mentira a la que yo hacía referencia de los 170 millones respecto del presupuesto oficial y de los 198 millones respecto de las obras contratadas. Vea, hay tanta inconsistencia en esto, hay tanto desconocimiento del perito, y yo le voy a dar unos ejemplos. Aquí figura entre los ítems hormigón H21. Es una clase de hormigón. Pero también está el hormigón H13 y el hormigón H8, 3 ítems que se utiliza para alcantarillas, para puentes, para distintas actividades de la obra. Fíjense, el precio unitario que adopta la pericia le da al hormigón clase 13, 1.698 pesos. Y al hormigón, que debe ser el más caro, el H21, 941 pesos. Y al hormigón H8, 997 pesos. El 21, el 13 y el 8 tienen que ver con la cantidad de cemento que está en ese hormigón y que le da características de resistencia. El H21, sin ninguna duda, acá y en cualquier lugar del mundo, es mucho más caro que el H13 y el H8. Sin embargo, acá lo ha invertido, ha tomado valores sin ningún criterio técnico. Lo quiero comentar porque hay varias de estas inconsistencias en esta exposición, en este resultado que ha obtenido el ingeniero Bona. Bueno, nuevamente, opinamos que por estas consideraciones técnicas no pueden compararse los valores de las obras. El hecho de haber adjudicado la construcción de la obra a una oferta que económicamente se encontraba muy por debajo del presupuesto oficial, siendo la más baja y que fue considerada como la más conveniente y de posible concreción por Vialidad Nacional, no fue la decisión más acertada de realizar y hoy tampoco es una fuente de comparación válida. Para poder utilizar alguna de las ofertas del año 2016 para compararlas con las ofertas motivo de la pericia, deberían haberse llevado las ofertas a las cantidades de obra originales. Además, se modificaron condiciones tanto del pliego de condiciones generales como de especificaciones técnicas, lo que también debe ser considerado al hacer el análisis comparativo. Aquellas obras se manejaron con el pliego, para nosotros histórico, FTN 97, Fondo del Tesoro de la Nación 97. Digo histórico porque desde aquel año se usó en todas las administraciones de Vialidad Nacional y lo usamos nosotros durante los 12 años y medio, pero esta administración lo cambió. Entonces cambiaron las condiciones y eso no fue considerado al hacer el análisis comparativo. Todo esto no se analizó en la pericia. Claramente, y dado que solamente se tomaron precios de un presupuesto de obras que nada se condicen con las obras motivo de la pericia, ni en tipología, ni en cantidad, ni en zona y tampoco en fecha, resulta más que lógico que existan diferencias. Si uno compara, por ejemplo, un presupuesto que corresponde a la construcción de una vivienda particular en el barrio Belgrano, con el presupuesto correspondiente a la construcción de un edificio de viviendas de 5 pisos ubicados en La Ferrere y un edificio de 20 pisos ubicado en Puerto Madero, todos esos presupuestos van a contar con ítems similares en cuanto a su denominación: hormigón, revoque,
mampostería, pisos, revestimientos, etc. Y de su comparación resultarían diferencias, ya que cada una de las obras constituye una obra particular, independientemente que los ítems integrantes tengan la misma denominación. Y reitero, si bien los ítems pueden denominarse de igual manera, no representan lo mismo y menos aún los valores. Cuando hablamos de los ítems, quiero aclarar que cada ítem de una obra vial se corresponde con un análisis de precio. No es un ítem y un valor. Ese ítem, vamos a poner un ejemplo, carpeta de concreto asfáltico o carpeta asfáltica. Ese ítem que tiene un valor unitario y que tiene después su valor en la obra en sí, ese ítem se corresponde con un análisis de precio profundo, porque la carpeta asfáltica se realiza con concreto asfáltico, y el concreto asfáltico no es asfalto que viene y se coloca. El concreto asfáltico es el que debemos generar en una planta asfáltica. ¿Y qué entran en juego? En cuanto a los materiales, entra en juego el asfalto con un 5%, 4,5%, 5%. Entra en juego los áridos, que está en el orden de los 90%. También entra en juego arena lavada, entra en juego filler escal. Todos esos compuestos conforman el concreto asfáltico que genera la planta de asfalto, que después se toma en bateas y se lo lleva al lugar para que después la terminadora lo coloque. Entonces, cuando nosotros vemos el ítem carpeta asfáltica o carpeta de concreto asfáltico, hay que pensar que el asfalto viene de La Plata. Los áridos por ahí pueden ser de la zona, 200, 300 kilómetros. El filler, la cal, también viene del norte. Es decir, esos materiales que tienen su valor en el lugar de origen, también tienen su transporte y tienen su flete que debe ser incorporado en el análisis de precios del ítem. Pero después, cuando la planta está trabajando, hay operadores y conductores de la obra que trabajan en esa planta asfáltica. Y esa planta asfáltica consume combustible. Y esa planta asfáltica le sirve a un camión o una batea que lo lleva hasta el lugar donde lo tiene que desparramar y una terminadora hace la carpeta asfáltica. Pero fíjense todo lo que hubo detrás que forma parte del precio de la carpeta asfáltica. Así ocurre con cada uno de los ítems de una obra vial. Por eso que deben ser analizados en profundidad. No vale, no sirve, no se puede una comparación de una pavimentación de un crema con una obra que requiere todas estas cuestiones. El perito utiliza como referencia precios de ítems iguales que corresponden a la revista Viviendas y al periódico El Constructor. La revista Viviendas tiene información de insumos, pero en todo caso la revista Viviendas se refiere a la pavimentación de un barrio cerrado. Y la publicación del Constructor, que es una revista muy conocida y que tiene muchos años en el ámbito vial, o en el ámbito de la construcción, perdón, también el Constructor releva desde el año 2002 hasta la fecha la variación del valor de los insumos que tienen que ver con la obra. Y generalmente entre sus artículos
genera el costo de una obra vial convencional. Es decir, toma una obra de 20 o 40 kilómetros en llanura, en zona llana, en el centro del país, no allá en Tierra del Fuego, no. Y hace el desarrollo y el cálculo con cada uno de los ítems, hace todo el desarrollo de la ejecución de esa obra y por supuesto que arriba a valores, bueno, que no pueden ser considerados tal cual están en el constructor para cada una de las obras que se analiza o se estudia. Se vuelve a aclarar que las obras licitadas no se ejecutaron y sus contratos se rescindieron. Me refiero concretamente, utilizaba viviendas y el constructor, ambos corresponden al mes de julio del año 2011 y de ahí lo llevó al 2006, 2007, y dice, en las tablas, dice el perito, en las tablas se puede apreciar que los valores de plaza consignados por este perito, basado en los valores de la compulsa referida anteriormente, difieren de los presupuestados y aceptados en la licitación de las citadas obras. O sea, toma esos valores como valores de plaza. ¿Saben cuál es el valor de plaza en una obra vial? Es el valor en la obra. Si yo compro acero en San Luis, tengo un valor en el lugar de la compra, pero luego tengo un flete. Y el valor de plaza es el valor de compra más el valor de flete, puesto en obra. Ese es el verdadero valor de plaza. Bueno, se vuelve a aclarar, ¿no es cierto?, que las obras licitadas y que fueron adjudicadas a CPC no se ejecutaron como se debió prever en el momento de la adjudicación de esas obras. Quienes evaluaron las 3 ofertas de CPC en el año 2016 debieron prever, si profesionalmente estaban preparados, debieron prever que esas obras no se podían terminar por lo bajo de los presupuestos o de las ofertas generadas. Pero vale destacar lo observado en el dictamen de adjudicación de esas obras, de las del 2016, de esas licitaciones para los ítems principales, el cual analiza incluso las diferencias encontradas en el análisis del costo directo de los ítems más importantes, así como del presupuesto. Es notable advertir que el perito oficial tampoco tuvo en cuenta las importantes diferencias entre la oferta de CPC y el presupuesto oficial de la Dirección Nacional de Vialidad, que por ejemplo resultan para el ítem terraplén con compactación especial, uno de los principales ítems de cualquier obra vial, terraplén con compactación especial, bueno, CPC ofertó 53,07% por debajo del valor de presupuesto. Para el ítem acero torsionado, la diferencia en menos del presupuesto fue de 51,84%. Para cunetas revestidas tipo 1 y 2, las diferencias son de 42,64 y 61,76% inferiores al valor del presupuesto de Vialidad Nacional. El análisis similar para la obra correspondiente al tramo Radatili, kilómetro 1867 sobre la Ruta Nacional número 3, donde surgen las siguientes diferencias. Para el terraplén con compactación especial, 57%, debajo del presupuesto oficial. No se podía hacer esa obra. Era imposible llevarla adelante, sin embargo fue adjudicada. Y además, no solo fue adjudicada, sino que fue, y todos ustedes saben que fue extremadamente promocionada en todos los medios del país, como la obra que costaba la mitad de lo que costaba originalmente las obras que estaban llevando adelante las empresas a las que se les rescindió el contrato.
Baranda metálica cincada, la baranda, el guarray, 67% debajo del presupuesto oficial. Subbase granular, 37% bajo el presupuesto oficial. La base de mezcla asfáltica, el 19% bajo el presupuesto oficial. Las banquinas enripiadas, el 41% debajo del presupuesto oficial. La base de cemento asfáltico, el 21% debajo del presupuesto oficial. La carpeta de concreto asfáltico, 15% debajo del presupuesto oficial. El suelo de recubrimiento, 32% debajo del presupuesto oficial. Las diferencias de precios indicadas en el informe de adjudicación y que se analizaron de acuerdo a lo normado, analizando la composición de los componentes del costo directo, es decir, equipos, materiales y mano de obra, muestra el motivo por el cual finalmente la firma CPC no pudo ejecutar los trabajos. Sin embargo, el perito tomó esos valores para hacer la comparación con los presupuestos oficiales del año 2006. Estas diferencias en ningún momento fueron evaluadas por los peritos, que no analizaron los expedientes, sino que solo tomaron una planilla de precios y ubicaron el menor para conformar el presupuesto de la pericia. Y finalmente, realiza los cálculos y obtiene las diferencias que, como se ha visto, no se ajustan a la realidad. Sin embargo, el broche de inequidades lo realiza cuando hace una conversión a dólares estadounidenses en función del mes y año de licitación, procurando dar una idea más eficiente de la diferencia de valores. La variación del dólar entre el 31 del 12 del 2002 y el 31 del 12 del 2011, como hemos dicho en la audiencia pasada, fue del 27,72%. Esto debido a la política de estabilización cambiaria que hubo en esos años. En sentido contrario, el índice de variación de precios del INDEC fue de 106,96% y el índice Congreso fue de 220,57%. En síntesis, queda de manifiesto la improcedencia de transformar a dólares los valores expresados en pesos, ya que se obtienen valores en moneda constante que no son representativos de las diferencias que pretende demostrar. Como conclusión, de acuerdo al procedimiento que se le dio a las obras de CPC adjudicadas en junio del año 2016, es también técnicamente improcedente, no válido, considerar esas obras en la pericia ordenada. Nos vamos a referir ahora a la pericia del Ministerio Público Fiscal, de parte del Ministerio Público Fiscal, que llevó adelante el ingeniero Paniza. Vamos a analizar en detalle, como lo hicimos recién, con la pericia del ingeniero Bona, pero antes quiero volver sobre el título que le dimos, o que por lo menos yo le di a esta audiencia: mentiras. Porque el perito dice que existe un sobreprecio de 173 millones de dólares. Ese es el sobreprecio al que arribó el ingeniero Paniza. El ingeniero Paniza llevó adelante su pericia centró el resultado de su pericia en dos aspectos.
Por un lado, los valores extraídos de la revista El Constructor, al que hicimos referencia en la pericia del ingeniero Bona. Y en segundo lugar, los cómputos métricos, en particular el correspondiente al valor terraplén. En particular el correspondiente al valor terraplén. El terraplén con compactación especial es uno de los ítems más caros de una obra vial. Cuando hablamos de terraplén en este tipo de obras, sobre todo en las 5 obras, pero prácticamente, fundamentalmente en las obras de la autovía de la Ruta Nacional número 3, la topografía hace que el terraplén adquiera dimensiones muy variables, pero a veces muy fuertes. Puede tener 60 centímetros, pero puede tener 3 y 4 metros de altura. No es un terraplén constante. El perito no tuvo en cuenta, en principio, la auditoría realizada por la consultora Consulvaires a pedido de la Dirección Nacional de Vialidad de esta administración, que indica que todas las cantidades de cada uno de los ítems medidos e incluidos en las certificaciones de todas las obras se encuentran construidos. O sea, lo que está hecho lo verificó la Consulvaires, que es una de las consultoras que contrató la administración de Iguacel, y da que todo lo que se ha certificado está construido. Toma para realizar el cómputo un perfil tipo. Un perfil tipo que se suele exponer, esto es del constructor, esto es un perfil tipo, que el constructor, esta es uno de los ejemplos de obras del constructor que toma estudio del precio por kilómetro y costo total, que toma para hacer un cálculo y que los profesionales del ámbito vial tengan una referencia, pero que no se pueden tomar esos valores como valores exactos, precisos para la obra que se realiza. Bueno, este perfil es el que indica si la carpeta se va a depositar, la carpeta de concreto asfáltico se va a depositar directamente sobre una base granular, o si previamente va a haber una base negra asfáltica y posteriormente una carpeta. Es decir, este gráfico es el que se indica. Bueno, toma para realizar su cómputo el perfil tipo que se expone en los pliegos, que es un perfil así, como este, en los pliegos, para dar una idea a los posibles oferentes de lo que se pretende construir, cuando en realidad, para aseverar sus diferencias, debería tomar todos los perfiles de obra construidos. Si se hizo una pericia, no se puede tomar esto del pliego y proyectarlo por la longitud de la obra para tener una determinación del valor del volumen del terraplén. Expresa el perito al inicio de su exposición, esto también lo quiero destacar, el perito al inicio de su exposición dice: los valores obtenidos tienen un coeficiente de incertidumbre, incerteza, ¿no?, de más o menos el 10%, circunstancia esta que agrega más dudas sobre los valores alcanzados por su estudio, ya que estaríamos en un segmento del 20%. La metodología planteada por este perito radica en analizar el costo de algunos ítems que los obtiene de la revista El Constructor, aplicarles el valor de la mano de obra de la zona sur y a ellos luego aplicarles el coeficiente que tiene en cuenta gastos generales, gastos indirectos, gastos improductivos, gastos financieros, beneficios, etcétera, llamado coeficiente de pase o de resumen, al que ya hicimos referencia. Ahora bien, los valores de la revista El Constructor son valores para una obra
a ejecutar, esta que yo mencionaba, en terreno llano, en la zona central del país, en donde los problemas climáticos que ocasionan la veda, como ocurre en la Patagonia, no son tenidos en cuenta. Es decir, se compara contra obras que no tienen el mismo grado de dificultad en otra región del país y con distintos esquemas de logísticas de obra. Por ejemplo, es impensado que una vez que se produzca una rotura en un equipo en 48 horas esté el repuesto en obra para su reparación, o si está en garantía, la empresa disponga de un técnico en la zona en menos de 5 días y de allí pensar en la reparación. Es decir, las condiciones no son las mismas. La naturaleza climática, factor fundamental de las obras que se hacen a cielo abierto, como lo son las obras viales, plantea soluciones diferentes a la misma problemática. En cuanto a la ejecución de la obra, los ítems principales, que son materiales, mano de obra, equipos, tienen una problemática específica en la región sur, que no es abordado en las previsiones que necesariamente se tiene que hacer en un presupuesto por parte del perito. En algunos casos, los materiales, en algunos casos tienen que recorrer más de 1.800 kilómetros, como es el caso del asfalto, aceros, etc., y que no son reflejados en el precio del ítem tal cual lo tomó el perito. No se analizaron caso por caso de dónde van a llegar los kilómetros de transporte que van a recorrer y su impacto, que en los casos de los áridos puede significar un aumento del ítem provisión de áridos en más del 300%, al valor en cantera. Y en este caso lo que se hizo fue ponerle el valor en origen y a ello aplicarle el valor de la mano de obra. Se le puso el valor en origen a los materiales y después se le aplicó el valor de la mano de obra, sobre las que se hizo en la pericia un especial hincapié, mano de obra, cargas sociales, y la mano de obra, y será la mano de obra del chofer del camión, o la del operativo que descarga en la planta de asfalto, la del conductor de la motoniveladora, y no se le adicionó el costo de transporte, que es el valor que realmente pesa en el costo del ítem. Se dedicaron a la mano de obra y dejaron de lado el costo del transporte, que reitero, es el valor que realmente es más importante en el costo del ítem. El otro punto, por otro lado, en una obra vial, para que quede claro, la mano de obra representa apenas el 11% del valor de la obra. El 11% es la mano de obra. El resto es materiales y equipo. El otro punto, por eso es que nos llamó mucho la atención, la importancia que se le dio a la mano de obra en la zona C, que es la zona de Patagonia, la zona de Santa Cruz, y a las cargas sociales, y se hizo especial hincapié en esa pericia sobre el tema de mano de obra, pero no es tan representativo como sí lo es el transporte, reitero. El otro punto a considerar es que cuando se termina la veda invernal, los materiales, muchos de ellos, no están en condiciones de ser utilizados inmediatamente, por lo que seguramente habrá que esperar algunas semanas para tener libre disponibilidad de esos materiales. Hablamos de los materiales. Bueno, ahora hablemos de la mano de obra. La mano de obra tiene un costo que deviene de la ley de la oferta y la demanda. A mayor cantidad de obras, menor cantidad de mano de obra libre y viceversa. Es decir, en la zona sur del país, la mano de obra no es un bien que sobra, y a su vez, la especificidad que requieren este tipo de obras muchas veces no está disponible en la zona, por lo que se tiene que llevar de otras zonas del país, con lo que significa el pago del desarraigo, por ejemplo. Y a su vez, cuando se entra en veda invernal, a la gente no se la deja sin trabajo. Muchos de ellos permanecen en zona, manteniendo la transitabilidad del tramo de obra contratada.
haciendo el despeje de nieve, la distribución de sal, el auxilio a los vehículos que quedan varados en la nieve. Cuando se reinicia la obra, hay que tener al personal disponible. Durante los meses de veda, hay que seguir abonando el sueldo. De los análisis hechos por este perito, no se ve que este sobrecosto que tienen las obras en el sur haya sido considerado. Hablamos de los materiales, de las manos de obra, hablemos de los equipos. Los equipos necesarios para ejecutar las obras varían según el tipo de obra, de las condiciones del entorno. Equipos con mayor potencia si el suelo que hay que mover es más rocoso, y con ello el aumento de los costos, de los equipos. Más potencia, mayor costo del equipo, y por ende, mayor costo de amortización que impacta directamente en el costo del ítem. La grandísima posibilidad de rotura y con ello la necesidad de reposición y arreglo hace que muchas veces se lleven a obra equipos nuevos o equipos en exceso para tener un reemplazo a sabiendas que si algún equipo sale de servicio la posibilidad de reparación inmediata es bastante baja. Es decir, del análisis de estos insumos que se aplican en todos los ítems, materiales, mano de obra, equipos, que se aplican en todos los ítems de la obra, podemos deducir que solamente considerar un aumento por el mayor costo de la mano de obra es a todas luces insignificante ante el peso que tienen otros costos que impactan de lleno en la obra. Para encontrar el precio final se deben comparar valores y cantidades. Si se decide variar las cantidades, es lógico que no se llegue a los mismos precios finales. Variar la cantidad de los ítems es variar la obra, por lo que no se puede comparar obras de distintas cantidades de ejecución. No se puede decir al final del análisis de que una obra, en el caso que se hayan disminuido las cantidades de los ítems, vale menos, porque se comparó con una menor cantidad de obra a ejecutar. En la oferta, esto es una incongruencia que también hemos detectado en la pericia. Ingeniero, Sí. le recuerdo que estamos aproximándonos al horario del cuarto intermedio. Si lo que va a empezar a tratar ahora va a demandar una extensión temporal superior a los 5 o 10 minutos, lo dejamos para después del cuarto intermedio. Caso contrario, lo seguimos escuchando. Usted dirá. Si usted me permite, señor presidente, quiero hacer referencia a un párrafo y cortamos. Si le De acuerdo, parece, porque adelante. tengo para bastante más. Bueno, adelante. No, me refería a una incongruencia que detectamos en la pericia del ingeniero Paniza. En la oferta de circunvalación de Caleta Olivia, en el ítem carpeta asfáltica, el perito, ingeniero Paniza, fijó un costo unitario de la misma en 268,20 pesos, mientras que Austral Construcciones estableció en su oferta 143,58 y el perito ingeniero Bona 74,95. Reitero. Los peritos, uno 143, el otro 74. Un perito 268 y el otro 74,95. Y la oferta fue de 143. O sea, una incongruencia en el análisis de ese ítem. Es decir, un 358% de diferencia entre los peritos en este ítem. Entre un perito y el otro hubo un 358% de diferencia en la apreciación de este ítem. La dispersión existente entre los peritos llama poderosamente la atención y hace pensar que no hay un formato único de análisis más allá de los inconcebibles errores en las hipótesis y en los procedimientos efectuados. Ahora sí, entonces hacemos un corto intermedio de 10 minutos y reanudamos la audiencia con la declaración indagatoria del ingeniero Periotti.